Muchas personas me preguntan, hermano Richard, ¿cómo puede ser sellado con el Espíritu Santo? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, verso 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, está bien, pero detálleme, ¿qué significa, hermano Richard? Nacer del agua y nacer del Espíritu, ya que el Señor también a la mujer samaritana le dijo que el que bebiere del agua que Él le diera no tendrá sed jamás. Entonces, acláreme, ¿qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 26. Así como el agua es vital para la existencia del cuerpo humano, así la palabra del Señor es el agua que nos da la vida eterna, para que el que cree en su palabra con fe tenga vida eterna. El agua es la palabra de Cristo, su evangelio, su obra redentora en la cruz que Él anunció. Ese es el agua, el que la cree con fe, el que cree en esa obra redentora. Esa es la palabra, el que cree en esa palabra de que Él nos da vida eterna a través de esa obra redentora. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Y de nacer del agua es creer con fe, creer con todo el corazón en la palabra que Cristo nos dijo. Eso es nacer del agua, creer con todo el corazón. ¿Y cómo puedo nacer del Espíritu o recibir el Espíritu Santo? Que es lo mismo. Cuando tú tienes fe en la obra redentora de Cristo, que le crees con el corazón, que nos da vida eterna, una vida que no se acaba, que el Espíritu te sella, confirmando que tu fe es genuina y Él te sella hasta el día del arrebatamiento. El Espíritu solamente te sella si confirma que tú creíste con fe en la obra redentora de Cristo. El Espíritu se busca solamente por medio de la fe en la obra redentora sustitutiva de Cristo. De esa manera Él te sella hasta el día de la venida de Cristo. No importa lo mucho que ayunes, lo mucho que ores, si no tienes fe en la obra redentora de Cristo, no recibirás el Espíritu Santo. El Espíritu no se recibe por buscar mucho en oración ni en ayuno. Por más ayuno, oración, vigilia, retiro que hagas y no tienes fe en la obra redentora de Cristo, no serás sellado con el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu se recibe por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, verso 2. Lo que pasa es que la religión enseña que el Espíritu Santo se va de un salvado y que tú pierdes la salvación. Te enseñan a medias, no te enseñan el evangelio verdadero. Por eso el Espíritu Santo no sella a todo el mundo, porque hay que creer de corazón en que Cristo nos dio vida eterna. El Espíritu no se recibe con tu ir mucho a una iglesia, con tu orar mucho. El Espíritu se recibe creyendo con fe la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Se recibe por fe. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua es creer con fe en la palabra de Cristo, en su obra redentora y su evangelio. Entonces, cuando creemos con fe en la palabra de Cristo, el Espíritu Santo nos sella. Cuando el Espíritu Santo nos sella, confirma que tuvimos fe en la obra redentora de Cristo. El Espíritu se recibe por fe, no por obras de ninguna índole. Porque yo ore mucho, porque yo vaya mucho a la iglesia, porque yo diezme mucho, porque esté en retiro, porque esté en vigilia, porque esté en silicio. Por nada de eso. El Espíritu Santo se recibe por medio de la fe. Aquí en la gracia se recibe por fe. Déjame ponerle un chin más. Por el oír con fe, dice la palabra del Señor. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oh Gálatas, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe la obra redentora que Cristo
murió y resucitó y nos dio vida eterna que no se pierde, salvación que no se pierde, y un Espíritu Santo que cuando sella a un salvado no se va, es hasta la venida de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, 13 y 14. Dios te bendiga. Síguenos en nuestra página de YouTube y Facebook como JC Luz y Vida.